Bienvenidos al vídeo de hoy. Espero que os resulte muy interesante, ya que este método que hoy os voy a mostrar lo vas a poder utilizar con las plantas en maceta y además cualquier tipo de planta. Conseguirás mejorar muchísimo la salud de tus plantas. Vamos a comenzar por pensar que una planta en maceta es una planta que está cultivada en un contenedor o en un tiesto. Por lo tanto, esas plantas tienen un espacio reducido y limitado, por lo que es posible que en algún momento se queden sin la tierra que necesitan para desarrollarse, ya que las raíces ocupan todo el espacio del tiesto. En este vídeo te quiero explicar los problemas de los lixiviados. Seguramente, mira eso que estás viendo ahí, seguramente ya has escuchado esta palabra en otras ocasiones. Un lixiviado es una pérdida de nutrientes en el sustrato por culpa del agua. ¿Qué ocurre cada vez que regamos o cada vez que llueve? Pues resulta que la tierra se compone de nutrientes de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, etcétera, que cada vez que llueve esos nutrientes son arrastrados por el agua. En el caso de las macetas son arrastrados al plato, si es que lo hubiera. Como resultado de este arrastre de nutrientes, pues la tierra se queda muy pobre. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Pues ahora te lo cuento. Pero primero decirte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta al vídeo porque para ti es totalmente gratis y nos ayuda mucho al canal. Gracias. Cuando nos demos cuenta de que nuestra maceta ha dejado en el plato un lixiviado, sobre todo cuando el sustrato está nuevo, que es cuando más nutrientes tiene, lo que va a haber en el plato es una pequeña agua marrón o agua negra en el fondo. Esta agua está muy cargada de nutrientes que de hecho te recomiendo que la aproveches y la vuelvas a echar sobre la tierra de tu maceta. Lo primero que tenemos que hacer es intentar no pasarnos con el riego para que el agua no se sobre y de esta manera no empobrecer la tierra de nuestra maceta. En ocasiones, aunque reguemos poquito, el agua se sale del plato. Bueno, para intentar solucionar este problema, en el vídeo de hoy vamos a necesitar algodón 100% natural. Como ya hemos dicho, esta agua negra que se sale en el plato de nuestra maceta contiene muchísimos de los que nutrientes de la tierra que son hidrosolubles, es decir, se deshacen al mezclarse con el agua, pero otros se arrastran con pequeñas partículas de tierra. Entonces, gracias al algodón, ¿veis las imágenes? El algodón ahí, esto lo vamos a evitar. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. En la maceta, antes de trasplantar, vamos a poner en el fondo que tenga un dedo de altura más o menos. El algodón, al ser natural, se va a ir degradando poco a poco en la tierra. Además, una de las ventajas del algodón es que retiene más la humedad y sobre todo al estar en el fondo de la maceta, con ello vamos a conseguir regar menos y por lo tanto vamos a aplicar nuestros nutrientes en la tierra a medida que se vaya degradando. Aquí en las imágenes habéis visto el segundo ejemplo que os voy a explicar ahora. ¿Qué va a pasar? Que cada vez que regamos el agua que va a salir en el plato no va a ser agua con tierra y no vamos a estar perdiendo tantos nutrientes, sino que va a ser un agua filtrada. Por lo tanto, todos esos nutrientes se van a quedar en el algodón. Este truco de hoy te va a durar lo que dure el algodón dentro de la maceta, que será entre 8 meses y un año. Así que cuando vayas a trasplantar, recuerda utilizar este pequeño truco que ayudará a que la tierra de tus macetas no pierda todos los nutrientes con los riegos. Y el segundo truco que hemos visto ahí es poner el algodón, si ya tienes la maceta y no quieres cambiarla de tiesto, ponerlo encima de la tierra. También es un truco pues, que va muy bien. Y la verdad es que así lo que hace es que retiene esa humedad, aporta humedad y materia orgánica a largo plazo en la tierra de nuestras plantas y favorece el que no se evapore tanta agua de la tierra. El algodón va a hacer una especie de mullido que va a evitar que nuestras plantas sufran por estrés hídrico, ya que se mantendrán húmedas y también tendremos que regar menos nuestras macetas. Espero que te haya gustado aprender este truco de jardinería. Gracias por dejarme un me gusta a este vídeo, gracias por quedarte hasta el final del vídeo, comparte con familiares y amigos que les pudiera interesar. Aplícalo porque ya ves que es muy sencillo, solamente necesitas algodón que estoy segura o guaté que estoy segura que tienes por casa. Un saludo y te espero en el próximo vídeo.